Buenos días, querida iglesia, acá estamos de nuevo, detrás de una pantalla. Es un formato que nunca nos vamos a poder acostumbrar, pero entendemos que a pesar de todo lo que nos rodea, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Y yo te pido que predispongas ahí tu corazón, que tengas una apertura en tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Así podemos aprovechar este tiempo de la mejor manera. Así que ahí donde estás, detrás de un celular o detrás de una computadora, te pido que puedas predisponerte, dejar todo a un margen y tener el corazón receptivo para escuchar qué quiere decirte Dios en esta mañana. Estamos estudiando una carta fabulosa, estamos estudiando una carta muy interesante que es la carta de Colosenses. Y hemos denominado esta serie completos en Él, completos en la persona de Jesucristo. Y hoy llegamos al capítulo número 2, vamos a absorber los primeros 9 versículos y te pido que abras ahí tu Biblia en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Lo voy a leer en una versión que se llama Dios llega al hombre, que me gustó porque tiene palabras más simples de entender. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes y por los de la iglesia de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ustedes reciban ánimo en sus corazones, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el secreto de Dios que es Cristo mismo. Pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto se los digo para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu y me alegra ver que tienen buen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Nosotros ya sabemos a esta altura que Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión, una especie de prisión domiciliaria en Roma. Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Y tanto contacto que habrá tenido con soldados romanos, a lo mejor él estaba utilizando algunos términos que utilizaban los soldados romanos. Por ejemplo, en el último versículo que leímos, dice: me alegra saber que ustedes marchan en buen orden y se mantienen firmes. Y ahí apela Pablo a ese marchar que hacen en los desfiles los soldados en un ejército. Los soldados romanos, una cuadrilla, tenía una formación que se veía muy sólida desde afuera, que marchaban coordinadamente hacia un mismo objetivo. Y Pablo ilustra el marchar de la iglesia de Colosenses como una cuadrilla de soldados romanos. Ustedes están marchando bien, se lo ve sólidos, en coherencia con lo que creen, coordinadamente. No sostienen la bandera del César, sino que sostienen la bandera de Jesucristo. Y sin lugar a dudas, Pablo felicita a la iglesia de Colosenses porque ellos estaban marchando bien. Hemos pasado por el capítulo número 1 y en ningún momento hemos notado que Pablo le escribe a ellos y los reta o los exhorta o los corrige en algo. Nunca hemos notado eso en el capítulo 1. De hecho, en el capítulo 2 lo que hemos notado es que Pablo los felicita por su buen marchar, por su buen caminar. Ahora, ¿cuál es el punto del capítulo 2? El punto del capítulo 2 es que lo que le quiere transmitir Pablo a esta iglesia es: yo soy consciente y yo estoy contento porque ustedes están marchando bien. Pero cuidado, no quiere decir que porque ustedes están marchando bien no exista peligros a su alrededor. Y ese es el punto del capítulo 2. Pablo felicita a la iglesia de Colosenses, pero les advierte de distintos peligros que rodeaba a la iglesia de Colosenses. Y es ahí donde nosotros tenemos que trazar un puente con la iglesia de Colosenses. Un puente tiene la función de unir. Y sin lugar a dudas, esta carta Dios le escribió a la iglesia de Colosenses, pero fue la voluntad de Dios que esta carta prevaleciera y se transmitiera por los siglos hasta llegar hasta nosotros. Y en definitiva es una carta que Dios nos escribió a nosotros.
Es una carta que Dios nos muestra que existen peligros que nos pueden estar rodeando. Es como un auto que viene de recorrer un largo camino y siempre cumpliendo este auto con las normas de seguridad a una velocidad permitida, pero de repente llega a una curva y se encuentra con un hombre que tiene un chaleco naranja, un casco amarillo y levanta un cartel que dice peligro. Si este auto no toma las medidas necesarias frente a ese peligro se va a transformar en un siniestro. Ese auto se va a accidentar, se va a dar vuelta. Ahora uno puede decir, pero ese auto venía a cientos de kilómetros manejando bien, marchando bien, sí, pero en la última curva se dio vuelta, sí, porque no tomó las precauciones necesarias cuando hubo alguien que le estaba advirtiendo de un riesgo que estaba esperándolo. Entonces, cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 2, tenemos que imaginarnos a un apóstol Pablo que se puso un chaleco naranja, que se puso un casco amarillo y que está levantando un cartel que dice peligro. Y si esta iglesia que marchaba tan bien no tomaba las precauciones necesarias frente a la señal de peligro que Pablo estaba exponiendo, señalando, evidenciando, es una iglesia que iba a terminar mal. De la misma forma nosotros entendemos que también pueden rodearnos diferentes tipos de peligros. En esta sociedad o en el lugar donde vivimos nos rodean diferentes tipos de peligro. Y nosotros tenemos que ser advertidos de esos peligros y no solamente ser advertidos, porque si uno es advertido y no toma las medidas necesarias no pasa nada. En realidad sí pasa algo, ese peligro se convierte en un siniestro, se convierte en un accidente. Pero si yo frente a esa señal de peligro tomo las medidas necesarias, ahí yo puedo seguir adelante y seguir marchando. Entonces Pablo se encuentra de esa forma, felicitando a la iglesia de Colosense, pero exponiendo un gran peligro que les rodeaba. ¿Y cuál era ese peligro? Ese peligro era que había falsos maestros que querían introducir falsas doctrinas que restaran importancia a la persona de Jesucristo. Querían mover a Jesucristo del centro de la iglesia, del centro de la vida cristiana. Entonces Pablo les está advirtiendo, Pablo les está diciendo, cuidado, hay personas que están militando también para bombardear, para atacar a la persona de Jesucristo y quitarle y restarle importancia y valor en la vida de la iglesia y en la vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son las medidas de precaución que hay que tomar? Fijarse que sigamos centralizados en la persona de Jesús. Fijarse que Jesucristo siga siendo el centro, como dice la canción. Que Jesucristo siga siendo el centro de la iglesia, que Jesucristo siga siendo el centro de nuestras vidas cristianas. Esa es la medida de precaución frente a este peligro que existía en las iglesias primitivas y que siguen existiendo en las iglesias contemporáneas. El diablo no ha cambiado su estrategia. El bombardeo hacia la persona de Jesucristo sigue existiendo. Y nosotros tenemos que permanecer firmes en Él. Seguir firmes en Él. Versículo 1 dice, pues quiero que sepan que yo estoy luchando duramente por ustedes. Pablo no estaba luchando con los soldados romanos para sacarse la cadena y para salir corriendo. Sin lugar a dudas, el deseo de Pablo era poder ir físicamente a la iglesia de Colosa y exponer a esos falsos maestros que rodeaban la iglesia de Colosa. Pero estaba limitado físicamente. Pero Pablo tenía un gran recurso, que era la oración. Y nosotros hoy por hoy podemos estar limitados físicamente. Y a lo mejor hay un amigo, un hermano, un familiar que necesitan ayuda y nosotros hoy nos sentimos impotentes de poder ayudarlos porque estamos limitados físicamente, pero tenemos que entender que tenemos un recurso que no está limitado físicamente, que es el recurso de la oración. Pablo luchaba en sus oraciones por la iglesia de la Odisea y por la iglesia de Colosenses. Pablo luchaba, la palabra también se la traduce como agonizar, agonizaba en sus oraciones,
luchaba fervientemente. Fíjate el amor que tenía el apóstol Pablo por personas a la cual nunca había visto su rostro. Personas que no conocía Pablo, pero él los amaba. Y lo amaba de tal punto que luchaba en sus oraciones. Ahora podemos preguntar al apóstol Pablo, ¿por qué luchaba en sus oraciones? Porque de esta forma Pablo se quiere presentar. Antes de levantar el cartel que dice peligro, Pablo se quiere presentar como una persona que los amaba, no como el gran líder o como una persona sumamente valiente. Pablo quería presentarse y darse a conocer que él realmente amaba a la iglesia de Colosense. Y él oraba por ellos. Y las peticiones por las cuales él oraba era la siguiente, versículo 2. Yo lucho para que ustedes reciban ánimo en sus corazones. Lucho para que reciban ánimo. En realidad la palabra ánimo es fortalecer. Yo lucho para que sus corazones estén fortalecidos. Y sin lugar a duda, el apóstol Pablo nunca hubiera podido pelear esta batalla, nunca hubiera podido correr la carrera cristiana si él no hubiera sido fortalecido por Dios. Y de la misma forma tenemos que entender nosotros que esta batalla se pelea con la fuerza de Dios, que esta batalla no se pelea con nuestras propias fuerzas. Leíamos cómo el apóstol Pablo escribía a los corintios esa lista larga de penurias que pasó. Él fue azotado, él fue apedreado, él estuvo en alta mar como náufrago, él estuvo en peligro en distintos tipos de lugares, con distintas personas. Él sufrió hambre, cansancio, desvelo, y uno dice, ¿de dónde Pablo sacó la fuerza para que a pesar de todas esas tribulaciones, él siguiera permaneciendo firme? Porque Pablo era de carne y hueso. Ahora, evidentemente Pablo había experimentado algo en su vida cristiana, que era experimentar ser fortalecido por Dios. Y Pablo ahora quiere que los colosenses experimenten lo mismo que él había experimentado, ser fortalecido por Dios. Pelear esta batalla con la fuerza de Dios, no con su propia fuerza, porque sabía que nuestra propia fuerza es limitada, se acaba, se agota. Y no es una fuerza que nos ayude a pelear esta batalla. Y yo creo que la pregunta más justa sería, ¿y qué sería ser fortalecido por Dios? Porque cuando nosotros decimos tenemos que pelear esta batalla con la fuerza de Dios, tenemos que correr esta carrera con la fuerza de Dios, suena muy bonito. Sí, pero también suena muy abstracto. Ahora, en concreto, ¿qué significa pelear esta batalla con la fuerza de Dios? Mira lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, otra carta que escribe el apóstol Pablo a otra iglesia, la iglesia de Corintio en otro momento. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, él empieza a describir lo que es ser fortalecido por Dios y dice, nosotros estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Nosotros estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Nosotros estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Nosotros estamos derribados, pero no estamos destruidos. Fíjate cómo Pablo empieza a describir y de manera concreta lo que es ser fortalecido por Dios. Pablo entendía que todas las tribulaciones que él estaba sufriendo, él necesitaba una fuerza para saber enfrentar esas tribulaciones. ¿Y cómo Pablo se daba cuenta que tenía fuerza dada por Dios? No era que Pablo se levantaba por la mañana, se veía al espejo y se sentía más musculoso y se veía más musculoso. No. Ahora, la fuerza de Dios, ¿dónde radicaba? Pablo dice, ¿sabe dónde radica la fuerza de Dios? Que estamos rodeados de tribulaciones, pero no estamos angustiados. Ahí está la fuerza de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una introspección y evaluarnos. ¿Yo estoy siendo fortalecido por Dios? ¿Vos estás siendo fortalecido por Dios?
¿Querés evaluarte para saber si estás siendo fortalecido o no? Fíjate las tribulaciones que te rodean, las distintas circunstancias difíciles que te rodean. ¿Te están angustiando? ¿Te sentís desesperado, desamparado, destruido? Porque si estás reaccionando de esa forma frente a esas tribulaciones que te están rodeando, no estás siendo fortalecido por Dios. Porque una persona que es fortalecida por Dios vive esta especie de paradoja. Una persona que lo mira desde afuera, ves que estamos siendo atribulados, que estamos en apuro, apretados, perseguidos, presionados, derribados, pero de repente nosotros no nos sentimos angustiados, no nos sentimos desesperados, no nos sentimos desamparados, no nos sentimos destruidos. Ahí radica la fuerza de Dios. Y vos en este momento tenés que evaluarte si realmente estás viviendo esta vida, estás marchando, estás corriendo la carrera cristiana a pesar de todas las tribulaciones y no te sentís angustiado. Eso es producto de la fuerza de Dios. Y tenés que darle gloria a Dios y agradecerle a Dios porque no estás corriendo en tus fuerzas, lo estás haciendo con las fuerzas de Él. Es por eso que Pablo podía enfrentar toda esa circunstancia difícil y seguir adelante, y seguir con esa meta, porque él seguía siendo fortalecido. Pablo, te están apurando, te están apresando, estás atribulado, ¿cómo haces para no sentirte angustiado? Y Pablo dice, no depende de mí, depende de Dios. Ahora, Pablo luchaba en oraciones por esto. Pablo agonizaba, luchaba en sus oraciones para que la iglesia de Colosense sea fortalecida en sus corazones. Y si vos en esta mañana, ahí en cuarentena, estás viendo que todas las tribulaciones que te están rodeando te están angustiando, te sentís desesperado, te sentís sumamente desanimado, es hora de luchar en oración como luchó el apóstol Pablo, para que nuestros corazones puedan ser fortalecidos. Porque ahí radica la fuerza de Dios, no en que desaparezcan las tribulaciones. Pablo ni siquiera oraba para que desaparecieran las tribulaciones. Pablo oraba para que los corazones de esta iglesia sean fuertes. De esa misma forma vos tenés que orar y luchar en oración para que tu corazón sea fortalecido por Dios. Y vos tenés ya un relojito que puede medir si estás siendo fortalecido o no. Porque si estás en esa angustia permanente, en esa desesperación permanente, estás queriendo resolver con tus fuerzas. Ahora, cuando notás algo paradójico, que en medio de las tribulaciones te sentís en paz, te sentís que no estás en angustia, podés darle gloria a Dios diciéndole gracias porque sé que son tus fuerzas y no la mía, Por eso Pablo luchaba. Ese era el primer punto por el cual Pablo luchaba, para que los corazones de la iglesia se mantengan fuertes. El segundo punto también es muy importante. Lucho para que ustedes permanezcan unidos en amor. Que el vínculo de ustedes sea el amor, la soga que los ligue a ustedes sea el amor. Pablo había experimentado lo que es este amor por la iglesia. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazones que no sienten. Bueno, ese dicho no aplicaba a Pablo, porque Pablo agonizaba de amor y luchaba en oraciones por una iglesia que nunca había visto su rostro. Pero había un amor tan genuino por Dios, había un amor tan genuino por Jesucristo que lo llevó a amar lo que Jesucristo amaba, y Jesucristo ama a la iglesia. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 20. En esta oración que hace Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo unía directamente que el mundo va a creer que Dios, que el Padre envió al Hijo a morir por el mundo, a salvar al mundo y no a juzgar al mundo, si veía el mundo que la iglesia
estaba unida, si veía el mundo que la iglesia no tenía grietas, no tenía división, sino que permanecía vinculada y unida en amor. El mundo está expectante. El mundo observa a la iglesia, observa una iglesia que predica del amor del Padre, que predica del amor del Hijo. Ahora, ¿la iglesia vive ese amor? ¿Cómo manifiesta ese amor? Si están siendo unidos. Una persona puede congregarse todos los domingos en la iglesia. Puede tener asistencia perfecta en una iglesia. Una persona incluso hasta puede tener ministerios en la iglesia. Y aún así no estar vinculado con la iglesia. Porque lo que te vincula con la iglesia es el amor hacia la iglesia. Lo que te vincula con la iglesia es el amor hacia los hermanos. Es llevar las cargas de los hermanos. Es interesarte por la vida de los hermanos. Eso es lo que verdaderamente te vincula con la iglesia. Y eso es producto de que amas a Cristo. Y como amas a Cristo, vas a amar lo que Cristo ama. Lo que Cristo ama. Pablo agonizaba en sus oraciones para que esta iglesia no solamente experimente lo que él había experimentado con respecto a una fuerza proveniente de parte de Dios, fortalecido por Dios, sino que la iglesia experimente un amor genuino entre los hermanos, un vínculo perfecto. Y lo siguiente por lo cual Pablo ora, dice en el versículo 2, yo oro para que sean enriquecidos con un perfecto entendimiento. Enriquecidos con un perfecto entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La palabra enriquecido o rico es aquel que tiene abundancia y que no le falta nada. La palabra entendimiento es más allá de conocer algo de manera intelectual. Va más allá. Entendimiento es poner en práctica lo que conocemos de manera intelectual. Cuando vemos a un niño que le decimos que haga algo y él entendió intelectualmente lo que tiene que hacer pero no lo hace y desobedece y los padres lo retan, cuando una segunda vez se le dice lo mismo y él vuelve a desobedecer y lo volvemos a retar, cuando por tercera vez se le dice lo mismo, va y lo hace y esta vez obedece, ¿qué es lo que dicen los padres? Entendió. ¿Y por qué entendió ahí? Bueno, porque puso en práctica lo que él ya sabía lo que tenía que hacer. Ese intelecto, ese conocimiento intelectual lo puso en práctica. Es ahí cuando entendemos. Pablo describe de esta forma que el entendimiento por el cual él estaba orando es un conocimiento intelectual puesto en práctica. Ahora, ¿qué conocimiento intelectual tenemos que poner en práctica? El conocimiento intelectual que Pablo hace referencia que nosotros tenemos que poner en práctica día a día es lo que aparece en el versículo 9 y en el versículo 10 de Colosenses, capítulo 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en él. Ese conocimiento intelectual de que Jesucristo es Dios y en él habita toda la plenitud de la deidad, y no solamente eso, sino que nosotros estamos completos en él cuando ponemos en práctica en la vida cotidiana ese conocimiento intelectual, estamos entendiendo, estamos permaneciendo y entendiendo y comprendiendo los secretos que provienen de parte de Dios. Este punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es acá donde Pablo levanta un cartel que dice peligro. Es acá donde Pablo empieza a levantar un cartel que dice tengan cuidado. Ustedes marchan bien, pero hay un peligro que los rodea. ¿Cuál es ese peligro? Versículo 4. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Había gente que estaba engañando a las personas con palabras seductoras. La palabra seducción es la misma palabra que nosotros usamos cuando hablamos que una mujer seduce a un hombre, cuando un hombre seduce a una mujer. ¿Y las palabras seductoras cuáles eran? Bueno, que Jesucristo no era suficiente para llevar una obra completa de salvación y que Jesucristo no era suficiente para llevar una vida plena. Entonces, Pablo
cuando ora por los colosenses, en su tercera petición, él está diciendo que él ora para que seamos enriquecidos en un perfecto entendimiento. ¿Cuál era el entendimiento? Poner en práctica lo que conocemos intelectualmente, que Jesucristo es suficiente para llevar a cabo el plan de salvación y que Jesucristo es suficiente para que vivamos una vida plena. Pablo oraba para que nosotros podamos poner en práctica eso en la vida cotidiana, que no quede solamente en un conocimiento intelectual. Es como que Pablo dice, ustedes están marchando bien y firmes. Ahora yo agonizo en mis oraciones para que este conocimiento intelectual que ustedes tienen, que Jesucristo es suficiente para llevar a cabo por sí solo el plan de salvación, el plan de redención, y que Jesucristo es suficiente para que vivan una vida plena, ustedes ese conocimiento intelectual lo puedan volcar en la vida práctica. Que ustedes puedan entender esto, que ustedes puedan disfrutar de las riquezas que vienen de un pleno entendimiento. Porque sin lugar a dudas, en Jesucristo somos enriquecidos. En Jesucristo tenemos abundancia y en Jesucristo no nos falta nada. ¿Por qué? Porque en esa época y a lo largo de todas las épocas siempre se ha bombardeado a la persona de Jesucristo, siempre se ha atacado a la persona de Jesucristo. ¿Cómo se lo ha atacado a la persona de Jesucristo? Simplemente diciendo que Jesucristo no es suficiente. Jesucristo no es suficiente para la salvación. Es Jesucristo y otra cosa más. Jesucristo no es suficiente para llevar una vida plena. Es Jesucristo y otra cosa más. Constantemente el plan del diablo para mover a la iglesia, para desestabilizar la iglesia, para desestabilizar la vida de un cristiano, es mentirte que Jesucristo no es suficiente. Algunos entienden que la salvación es Jesucristo más otras cosas y comparan la salvación como un bote que tiene 2 remos. Para avanzar yo necesito de 2 remos. Un remo es Jesucristo y otro remo son las buenas obras. O el otro remo es la religión, o el otro remo es hacer obras benéficas, o lo que sea, es Jesucristo y otra cosa más. Bueno, eso es una herejía, eso es una mentira, porque la salvación no es un bote de 2 remos. La salvación completa descansa en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Descansa únicamente la obra de salvación. Con su obra se consumó todo el plan de redención. No necesitamos otra cosa más, no necesitamos de otro remo. Con Jesucristo es únicamente suficiente para alcanzar la salvación. Es por eso que estos falsos maestros que andaban rodeando la iglesia de Colosenses, que querían penetrar en la iglesia de Colosenses, hablaban de que no era únicamente con Jesucristo, era Jesucristo y otra cosa más. Y vos fíjate que el plan del diablo, la estrategia del diablo, lo ha mantenido a lo largo de toda la época. Siempre ha apuntado la suficiencia de Jesucristo en la salvación. Es Jesucristo y otra cosa. Es Jesucristo y otras personas. Es Jesucristo y santos, es Jesucristo y la obra de bien que podamos llegar a hacer en esta vida. No, es creer en Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados, que nosotros no podíamos hacer nada para pagar por esos pecados. Y Jesucristo, viviendo una vida perfecta, siendo santo, puro, cargó con nuestros pecados. Murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para que nosotros podamos resucitar juntamente con Él. Estamos completos en Él. En todo lo que refiere a la salvación, estamos completos en la persona de Jesucristo. Y ese conocimiento tenemos que volcarlo en la vida práctica. Ahora no solamente eso, porque Pablo en el versículo 10 dice: y ustedes están completos en Cristo. No solamente en el plan de salvación. Ahora vayamos a la vida cotidiana del creyente, en el día a día.
Porque a lo mejor para algunos es fácil entender, listo, estamos completos en la persona de Jesucristo para lo que se refiere en la salvación. Y en la vida cristiana, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Será suficiente o no será suficiente? ¿Será que en la vida cristiana tenemos que poner la ilustración del bote con los dos remos? ¿Será que en la vida cristiana un remo es Jesucristo y el otro remo es tener un buen trabajo para que vivamos una vida plena? ¿Será que en la vida cristiana un remo es Jesucristo y otro remo es un título universitario? ¿Es una casa cada vez más linda? ¿Un auto de mejor modelo? ¿Cuál será el otro remo para que podamos vivir una vida plena? Bueno, el diablo ha actuado a lo largo de todos los siglos con el mismo engaño. La vida cristiana, bueno, necesitas un remo más, porque Jesucristo no te es suficiente. Vos no vas a ser pleno si no tenés esto. De hecho, muchos que dicen predicar de la Biblia, predican una herejía, porque predican que Jesucristo no es suficiente para que lleves una vida plena. Es Jesucristo más salud, es Jesucristo más riquezas, es Jesucristo más cualquier otra cosa que vos quieras agregar, tus sueños, tus proyectos, lo que sea. Ahora, eso es exactamente por lo que Pablo estaba luchando en oraciones. Eso es exactamente por lo que Pablo agonizaba en sus oraciones. Es ahí donde Pablo levanta el cartel con un chaleco naranja que dice: cuidado, peligro, no te creas esa herejía, porque Jesucristo, así como fue suficiente para salvar tu vida, para traerte del reino de las tinieblas al reino de la luz, ese mismo Jesucristo es suficiente para que puedas vivir una vida plena, para que puedas vivir una vida completa. Es solo con Él y no necesitas más nada. Y Pablo era el mejor ejemplo. Que esto lo diga una persona que ya tenga su vida realizada, no caería de la misma forma que venga de una persona que había sufrido azotes, que había sido apedreado y que en ese momento probablemente que se escribía la carta, él estaba siendo encadenado con un soldado romano. Pablo dice que con Jesucristo ya no necesito más nada. Jesucristo es suficiente para vivir esta plenitud en Él. Y esa era la gran herejía que andaba dando vuelta en la iglesia de Colosenses, y es la gran herejía que puede rodear en el sistema donde estamos nosotros. Gente que te quiere vender que con Cristo no es suficiente. Necesitas algo más. Y la gran pregunta es si nosotros hemos comprado esta versión del Evangelio. A lo mejor intelectualmente nosotros decimos, no, yo sé que Jesucristo es suficiente, pero en la vida práctica, ¿lo es? O en la vida práctica yo siento que me falta algo más. Estoy dando vueltas en círculos porque tengo un solo remo, me falta el otro remo que todavía no lo puedo conseguir y que tanto me afano por conseguirlo, porque el día que lo consiga voy a poder avanzar. Bueno, eso es una mentira. Porque has comprado una mentira. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar en oración, agonizar en oración para decir, yo quiero experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo. Yo quiero experimentar la plenitud que hay en Jesucristo, esta riqueza. Cuando yo entienda esto, cuando yo ponga en práctica esto, voy a poder experimentar esa riqueza que en Él tengo plena abundancia y no me falta nada. En Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Ahí estaba Pablo agonizando en sus oraciones. Estos eran los temas. Y sería bueno escribir eso, ¿no? Aprovechando este tiempo y decir, Dios, yo me propongo orar para que mi corazón esté fortalecido. Yo me propongo orar para vincularme en amor. Y yo me propongo orar para poder experimentar estas riquezas del pleno entendimiento, que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo lo es todo, que Jesucristo lo es todo. Versículo 6. Por tanto, ahora que ya tenemos esto en claro, por tanto, dice Pablo, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, de esa misma forma ustedes tienen que andar en Él.
Ustedes un día recibieron la persona de Jesucristo. Y Pablo hace la pregunta, ¿y cómo lo recibieron? Como su Salvador y como su Señor. Bueno, de la misma forma que ustedes recibieron a Jesucristo como su Salvador y su Señor, de esa misma forma ustedes tienen que andar en la vida cristiana. Jesucristo mismo dijo, permaneced en mí, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes quieren llevar frutos, permanezcan en mí. Y es como que Jesús dice, ustedes no tienen que andar pensando en un montón de cosas. Tengo que llevar fruto, tengo que hacer esto. No. Ustedes tienen que ocuparse de una cosa, permanecer en mí, centralizados en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Andar en Él. Pues fíjate que son palabras que están en un tiempo continuo. No es una acción que se hizo una sola vez en el pasado y ya quedó. Jesús dijo, permaneced en mí. Algo constante. Pablo dice, andad en Él, algo constante. Pero de la misma forma como lo recibieron. Pablo recibió a Jesucristo ahí camino a Damasco, cuando era Saulo. Él creía que era su deber perseguir a los cristianos. Así lo manifestaba él cuando contaba sus testimonios. Él creía que era su deber perseguir a los cristianos, torturar a los cristianos, hasta que Cristo salió al encuentro. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que verbaliza Pablo es, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues fíjate cómo lo recibió Pablo a Jesucristo. Lo recibió como su Señor. Por supuesto que lo recibió como su Salvador, porque está implícito en la palabra Señor. Pero él se sometió como su siervo y Jesucristo estaba en el trono de su vida. Jesucristo gobernaba su vida. Y así como lo recibió Pablo a Jesucristo, él permaneció toda su vida como su Señor y él como su siervo. Y de esa misma forma nosotros tenemos que permanecer. Jesucristo no puede ser mi Salvador y Señor en otro momento, no. Jesucristo tiene que ser mi Salvador y mi Señor y permanecer de esa forma. Él tiene que conducir toda mi vida. Todo lo que hago tiene que ser para Él. Mi sustento económico, mi trabajo, mi casa, el dormir, el comer, todo en el fondo tiene que estar Jesucristo. Mi objetivo al final siempre tiene que ser Jesucristo. Yo como para tener fuerza para glorificarlo a Él. Yo duermo para tener fuerza para poder seguir glorificándolo a Él. Mis proyectos, todo lo que me rodea, toda mi atmósfera tiene que ser Jesús. Eso es estar centralizado en Jesús. Todo lo que me rodea es Jesús. Y dice Pablo, ustedes tienen que estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él. Vos fíjate cómo todo lo que nos rodea tiene que ser la persona de Jesucristo. Tenemos que estar arraigados en la persona de Jesucristo. ¿Qué significa arraigados? Pablo usa ahí una palabra, un término de agricultura. Nosotros fuimos arraigados, nuestro suelo, nuestro piso es la persona de Jesucristo. En ese suelo, en esa base, nosotros encontramos todos los nutrientes necesarios para poder crecer de manera fructífera, de manera sana. Ahora, es interesante que los árboles no están pensando en que tienen que crecer. Ellos están confiando que en el suelo donde están ya encuentran los nutrientes necesarios para poder crecer. A mí me encanta el árbol que está en el Parque de las Naciones. No sé si te ubicas. Ese árbol grande ahí en el Parque de las Naciones, ancho. No sé cuánto pesarán esas ramas que se extienden por metros y metros, alto. Y qué interesante es que nunca hemos visto un camión de la municipalidad que fue una vez al mes a lo mejor para dejarle nutrientes alrededor del árbol para que ese árbol pueda seguir creciendo y mantenerse, porque hay que mantener un ser vivo tan grande. No, porque sabemos que así no funciona la cosa. En el suelo donde ese árbol está plantado, tienes todos los nutrientes necesarios para que ese árbol pueda seguir creciendo, fuerte y sano. Pablo está diciendo que si nosotros estamos enraizados, parados sobre Jesucristo, en Él vamos a encontrar todos los nutrientes necesarios para poder crecer y madurar espiritualmente.
Vamos a tener todo lo necesario. Ahora, si nosotros notamos que no estamos creciendo, si nosotros notamos que hay algo que no está funcionando, en realidad el problema no está en el suelo. Nuestras raíces se fueron para otra parte. Nuestras raíces se fue para un suelo que a lo mejor en la superficie parecía muy verde, pero hacia abajo era estéril. Jesucristo es el único suelo que tiene todos los nutrientes necesarios, todos los nutrientes suficientes para que podamos crecer de manera sana y fructífera. Tenemos que estar enraizados en él. Dice Pablo, arraigados, enraizados, sobreedificados. Ahora pasa a un término de la construcción, Pablo. Tenemos que estar siendo sobreedificados en él. Mira, Dios nos está edificando. Dios tiene una tarea de edificación con nosotros. Dios no terminó su obra cuando pasó que nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dijo, bueno, acá dejo la obra a la mitad. No, Dios nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estábamos muertos y ahora estamos vivos y Dios sigue trabajando en nosotros. Y yo sé que a veces no notamos esa edificación. Yo sé que a veces nosotros cargamos como una especie de frustración espiritual de vernos siempre lo mismo y sentir que somos iguales. Pero de verdad que Dios está haciendo su obra. A lo mejor es imperceptible a nuestros ojos. Esto es como cuando nos paramos al espejo todos los días y nos vemos iguales. Pero cuando vemos una foto, ahí decimos, el tiempo pasó, cambié. Con nuestra vida espiritual pasa lo mismo. A lo mejor no lo entendemos, a lo mejor no lo percibimos, pero Dios sigue haciendo su obra. Un ladrillo por acá, otro ladrillo por allá, pero Dios sigue construyendo. A lo mejor es imperceptible, pero Dios sigue construyendo. Y sin lugar a dudas, nos toca una parte activa en esta construcción. Nosotros también tenemos que estar activos en esta obra de edificación. ¿Y cómo estamos activos? Andando en Él, permaneciendo en Él. Mira, Jesús siempre dejó mandamientos que no nos dejó un montón de cosas. Siempre nos concretó en una cosa: permanezcan en mí, permanezcan en mí y van a ser sobreedificados. Y van a ser sobreedificados. Y confirmados en la fe. ¿Por qué dice eso? Porque si ustedes están enraizados en mí, si ustedes están sobreedificados en mí, van a estar firmes en su fe y cualquier viento de doctrina, cualquier tipo de pensamiento no los va a mover ni un centímetro a ustedes. Ustedes van a estar firmes en la fe, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Una vida cristiana sana es aquel que agradece, pero que abunda en agradecimiento. Y si hoy nosotros tenemos que poner en una balanza nuestras quejas y también por otro lado nuestras acciones de gracia, ¿qué pesaría más? Porque eso va a marcar si estamos viviendo una vida sana o no. Hay gente que parece que se especializa en la queja y ni siquiera vemos que se esfuerzan para no quejarse. Es como que es su deporte, es su forma de hablar. Nosotros tenemos mucho por el cual agradecer. Tenemos que estar abundando en acciones de gracia. Pablo abundaba en acciones de gracia a pesar de... Pablo abundaba en acciones de gracia. Nosotros tenemos que abundar en acciones de gracia cuando entendemos esa riqueza, esa abundancia que tenemos en la persona de Jesucristo. Y quería cerrar ahí con el versículo 8 que dice Pablo, ya acá Pablo no levanta un cartelito chiquito que dice peligro, sino que ya levanta un gran cartel que dice peligro. Este es el peligro. Mirad, versículo 8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, no se dejen engañar por medio de vanas filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Esa palabra que Pablo usa y dice engaño es la palabra cautividad. Tengan cuidado que nadie los lleve cautivos. Sí, a ustedes, iglesia de Colosenses, que están marchando bien, y también puede ser a nosotros. Tened cuidado. No te dejes engañar, no te dejes llevar cautivo. ¿Por qué cosa? Por medio de vanas filosofías. Y la palabra filosofía a la que alude Pablo no es a ese proceso que lleva a un hombre a reflexionar y a pensar de distintas cosas. La palabra filosofía que hace referencia a Pablo es toda corriente de pensamiento, todo punto de vista, toda cosmovisión que quiere adoctrinarte para que vivas como ellos quieren que viva, son vanas filosofías. A eso apunta Pablo. Tened cuidado, porque son vanas filosofías, son huecas sutilezas, toda corriente de pensamiento que quiera enseñarte, que quiera obligarte cómo debes vivir, que sea diferente a lo que te enseña Cristo, es vana filosofía, es alguien que te quiere llevar cautivo, son huecas sutilezas. Es a eso donde apunta Pablo con su gran señal de peligro. Tened cuidado porque hay depredadores que te quieren llevar cautivo, con sus filosofías, con sus sutilezas, con sus seducciones. Sí, suenan lindo, dice Pablo, suena lógico, aparentemente suena como hasta que tiene valor sus enseñanzas, pero son huecas sutilezas que te terminan llevando cautivo. ¿Y dónde nace todo esto? Conforme a las tradiciones de los hombres. Todo esto nace, dice Pablo, de mentes limitadas y falibles, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Pablo utiliza la palabra rudimento. Rudimento quiere decir algo básico. Cambiar la verdad de Dios por la verdad de un hombre que tiene la mente limitada y es falible es como pasar de hacer un doctorado a ir a primer grado. Es volver a algo rudimentario. Esas filosofías son invento de hombres, invento de personas. Son personas que van a fallar, que tienen una mente limitada. Y uno podría decir qué triste es cambiar la verdad de Dios por la verdad, entre comillas, de un hombre. De un hombre que tiene una mente limitada, una mente falible, que dentro de unos años su idea va a ser rebatida por otro hombre que tiene otra mente falible y limitada. Eso es algo rudimentario. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice en su palabra, cómo tiene que comportarse un hombre, es cómo tiene que comportarse un hombre. Lo que Dios dice cómo tiene que comportarse una mujer, es cómo tiene que comportarse una mujer. Lo que Dios dice cómo tiene que funcionar una familia, cómo tiene que funcionar una iglesia, es cómo tiene que funcionar una familia y es cómo tiene que funcionar una iglesia. Siempre es como Dios dice. Romanos 8, Pablo escribe, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, todo hombre que quiera contradecir la verdad de Dios es un mentiroso, consciente o inconscientemente. Y Pablo dice, tengan cuidado. Y decime si nosotros no deberíamos tener cuidado con esta gran señal de peligro que está levantando el apóstol Pablo en estos días. Con tantas corrientes de pensamiento, con tantas filosofías, pañuelos de distintos colores, cosmovisión, punto de vista, y todos que aparentemente quieren expresar lo que ellos sienten, en realidad quieren adoctrinarte y quieren cautivarte para que vivas como ellos quieren que vos vivas y no según Cristo. ¡Qué gran peligro! ¿Qué tiene
la filosofía para ofrecerte? ¿Qué tienen esas corrientes filosóficas y esos pensamientos nacidos de mentes caídas para explicarte acerca del origen del hombre? ¿Qué te puede explicar acerca de la vida? ¿Qué te puede explicar acerca de la muerte? ¿Acerca del final de los tiempos? ¿Acerca de la eternidad? No tiene nada para decirte. Ahora, cuando uno lee la Biblia y entiende que en la Biblia están escondidos los tesoros del conocimiento de Dios. Pablo ahí escribe en Colosenses, versículo 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros por medio de Cristo, nosotros entendemos cuál es el origen del hombre, nosotros entendemos cuál es el propósito de la vida, nosotros entendemos qué significa la muerte, nosotros comprendemos cómo va a ser el final de los tiempos, comprendemos lo que va a ser la vida eterna, porque en Cristo encontramos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y Jesucristo es suficiente para salvarte, y Jesucristo es suficiente para que vivas una vida plena, y todo está en Jesucristo, porque todo es de Él y para Él y por Él. Tengamos cuidado de estos peligros. Tengamos cuidado de los peligros que nos están acechando a nuestro alrededor. Hermano, tened cuidado porque hay peligro y nosotros no podemos confiarnos si venimos con un largo kilometraje haciendo las cosas bien. Porque si no tomamos las medidas necesarias en la última curva, existe un peligro de darnos vuelta si no tomamos hoy las medidas de prevención. Hay un peligro acechante que te quiere decir: Jesucristo no es suficiente para tu vida, necesitas otras cosas más. Hay un enemigo que milita su mentira y te la vende como verdad. Y mucha gente ha comprado. Y mucha gente está recibiendo el daño. Nosotros tenemos que permanecer firmes en Él, enraizados en Jesucristo, sobreedificados en Jesucristo. Que toda nuestra atmósfera sea Jesucristo, poniendo en práctica ese conocimiento intelectual que tenemos en la vida cotidiana. Que Jesucristo es suficiente para salvarte y que Jesucristo es suficiente para que vivas una vida plena. Es hora de luchar en oración como hizo el apóstol Pablo. Es hora de agonizar en oración como lo hizo el apóstol Pablo. Para que podamos experimentar todo eso. Para que pongamos en práctica todo eso. Para que podamos estar en alerta y no nos dejemos engañar. Y que podamos seguir corriendo esta carrera con un corazón fortalecido, amando a la iglesia de Cristo en un vínculo de amor y poder disfrutar de estas riquezas, de esta abundancia en Cristo, poniendo en práctica que Jesucristo es suficiente para salvarte y para vivir una vida plena. Así que, hermanos, tenemos muchas cosas prácticas para poner en práctica en estos días y en nuestra vida cotidiana. Tenemos muchas cosas concretas. Así que yo te invito a que medites, a que vuelvas a leer estos pasajes ahí en donde estás y que puedas tomar resoluciones y que puedas batallar en oración. Porque Cristo es suficiente y cuando estamos centralizados en Cristo, esos peligros no van a penetrar. Así que Dios te bendiga y permanezcamos juntos en un vínculo que es el amor.